Cuando cada uno de nosotros ha terminado el día, y si tendríamos un registro de todas nuestras palabras, ¿qué nota le pondríamos? Qué contento estás al terminar el día y analizar todo lo que salió de tu boca. ¿Estamos bien? ¿O estamos con un 3 o un 1? Porque lo que sale de nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón. Lo que sale de nuestra boca describe la verdadera fe que hay en nosotros. Si nosotros miramos a nuestro alrededor y analizamos a otras personas, eso nos es más fácil que analizarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Nos damos cuenta que la mayoría de las personas hablan en incredulidad, hablan en derrota, hablan en ruina y cosechan lo que hablan. Cosechan lo que hablan porque lo que hablan es lo que creen. Tu boca habla de la fe que hay en tu corazón. De eso queremos hablar hoy. Tu boca habla de la fe que hay en tu corazón, sea para bien o para mal. Incredulidad también es fe negativa. Es fe que lleva a la derrota. Entonces, hay una palabra muy maravillosa que encontramos en Romanos 10, 9 al 11, donde dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, o sea, la fe del corazón viene de la comunión. No es yo declaro, yo decreto. Hay muchas personas que no tienen comunión y sin fe están lanzando palabras, pero no pasa nada, porque no creen en su corazón lo que dicen. Si no escucharon por ahí que hay que declarar, hay que decretar y va a pasar, si tú no crees no va a pasar nada. Por eso es tan importante entender que viene por la comunión con Dios. Y en esa comunión íntima con Dios, en nuestro corazón, viene la fe. Y esa fe sí cambia las cosas, cambia lo exterior. O sea, todas las cosas empiezan en nuestro corazón. Por eso salen por nuestra boca. ¿Ok? Así que crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dice la Escritura, todo el que confía en Él jamás será avergonzado. Creer en el corazón, o sea, es una fe completamente, porque el corazón realmente es todo lo que nos mueve. Es el motor de nuestra vida. Entonces, en nuestro corazón tiene que estar ordenado las cosas. No es un decir ligeramente, sino es algo que nos llena totalmente. Amén.
Proverbios nos dice así, el capítulo 18, verso 21. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. O los que hablan ligeramente, los que hablan sin pensar, o los que hablan con un corazón enfermo, incrédulo. Y eso vamos a ver después muy claramente expuesto cuando vamos a ir al pueblo de Israel. Cuando uno habla mucho y habla sin pensar. Cuando a alguien no le podés parar. Cuando perdió el control y está enojado. Por eso la Biblia dice que la ira del hombre nunca obra la justicia de Dios. Decimos palabras que después quisiéramos juntar con la escoba, pero no se puede. ¿Verdad? Entonces, lo que hay en tu corazón sale por tu boca. Conforme hay en tu corazón, tú hablas. Tú hablas. Y nuestra lengua tiene poder. Y habla lo que hay acá. Entonces yo te pregunto, ¿dónde está nuestro problema? ¿Está acá o está acá? Está en nuestro corazón. Está en nuestro corazón. Y mientras solamente trabajamos por la manifestación y no por la enfermedad, no nos curamos. Hay muchos que se esfuerzan por no explotar boca para afuera, pero acá sigue la enfermedad. Sigue la enfermedad. Tienes que resolver las cosas en tu corazón. Hay algunos expertos en camuflar. Aparentan lo mejor. Pero preguntarle a su familia, preguntarle a su vecino, ¿qué tal? En la iglesia puede ser un diosito, pero el vecino dice que es un demonio. Porque su corazón está enfermo. Y cada uno necesitamos mirar nuestro corazón. Porque tu corazón es el resultado de tu alimentación espiritual. Tu alimentación espiritual determina lo que hay en tu corazón. Porque hay nadie, pero nadie, ningún otro responsable de la alimentación de tu corazón que tú mismo. Podríamos hablar de diferentes alimentos. Si nos alimentamos de cosas espirituales, como la palabra de Dios, en comunión con Dios, en oración, meditar realmente en lo que es la voluntad de Dios, esto va a empezar a formar un corazón diferente. Si trabajamos el área de perdonar a otras personas, nuestro corazón va a empezar a sanar. Pero si nos alimentamos de rencores, de ofensas, de chismes, de novelas, de lujuria,
de un montón de cosas que contaminan el corazón, el reflejo de lo que hay en el corazón van a ser nuestra boca, nuestros ojos, nuestras acciones. Si quieres cambiar, tienes que anular todo lo que trae malos frutos. Porque la Biblia es muy contundente. La Biblia nos dice que si tienes frutos malos no puedes tener buenos. De un árbol no puede salir fruto bueno y fruto malo. O sos malo o sos bueno. O sea, lo que para el diablo está bien, medio diablo, medio cristiano le gusta, para él es lo mejor. Esas fachadas de cristiano, pero en casa diablo, eso le gusta a Satanás. Pero a Dios no, o sos o no sos. No importa si sos un escriba, si conoces toda la Biblia, ustedes sois de vuestro padre el diablo. Así dijo Jesús a los escribas, por sus frutos. Entonces es muy importante resolver lo que hay en nuestro corazón. Dice Números 13, acá empieza a ser interesante. Verso 31. Los israelitas habían pasado una serie de pruebas, una serie de oportunidades. O sea, Dios quería hablar con ellos, Dios se acercaba a ellos, Dios quería hacerse conocer. Ellos decían, mejor Moisés, vos te vas, nosotros acá lejos. Ellos tuvieron pruebas, exámenes de primaria, las 10 plagas en Egipto, donde Dios le mostró, yo tengo poder, yo les puedo guardar a ustedes y castigar a los enemigos. 10 veces para que su fe sea fortalecido. Después le hizo pasar por el mar, abrió el mar, le dio agua, le dio comida, le dio todo lo que ellos necesitaban, pero todos los exámenes no pasaron porque no creyeron y murmuraron, porque no se alimentaron en su corazón con las promesas del Señor. Ellos no se alimentaron en su corazón con las promesas del Señor. No estaban en el corazón de los hombres las promesas de Dios. ¿Qué había en su corazón? Lo que tenían delante de los ojos. Y ahí te pregunto, ¿qué hay en tu corazón? ¿Lo que ha dicho Dios o lo que ves? Porque si tu fe es determinada por lo que ves hoy en el mundo, tu fe es negativa. Tu fe es de derrota. Pero si tu fe se basa en toda palabra que ha salido de la boca de Dios, será un vencedor. Esa pregunta debes resolver en tu corazón. Porque ellos siempre tenían lo que había delante de los ojos. ¿Cómo yo lo sé? Porque cuando vieron el ejército venir detrás de ellos, los egipcios, y vieron el mar enfrente de ellos, ellos dijeron, ahora nos van a matar. ¿No había acaso tumbas en Egipto? ¿Para qué teníamos que venir acá a morir? Ahora nuestra muerte es segura. Ellos no estaban enfocados en que Dios había dicho que les iba a llevar a la tierra prometida y que Él les iba a guardar. No estaba esa palabra en su corazón. Por eso hablaron siempre lo que tenían delante de los ojos. Dios había prometido sostenerlos, cuidarlos, guiarlos a una tierra buena y espaciosa. Cuando se le terminó el agua,
dijeron, ahora vamos a morir. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en lo que tenían delante de los ojos. Cuando se le estaba por acabar la comida, dijeron, ahora vamos a morir. Porque su fe estaba determinada por lo que tenían delante de sus ojos. No por lo que había salido de la boca de Dios. Había palabra clara salida de la boca de Dios. Lo que tenemos que aprender es llenarnos de la palabra, apropiarnos de la palabra, estar en comunión con Dios para que esa palabra se vivifique en nuestro espíritu y pararnos sobre la promesa. Y quizás tú me dices, ¿y de qué vas a hablar? Tu realidad en tu casa es una guerra. Y estoy peleando esa guerra. No les predico algo que he alcanzado. Les predico algo en lo cual yo estoy en medio de la tormenta. Pero hace casi 14 años yo me paré sobre la palabra y dije al Señor, en tus promesas voy a confiar. Cuando busqué el diagnóstico, escribí en mi agenda. Llevé el diagnóstico a la cruz y dije, el diagnóstico que está escrito en tu palabra, ese es el diagnóstico para mi hijo. Y lo creo. Dice el texto, pero los otros que habían ido con él empezaron a desanimar a los israelitas. Estaba hablando de los espías que regresaron. Ellos habían visto toda la tierra y empezaron a diciéndoles que el territorio era malo. No lo hagan, les decía, no podremos vencer a gente tan poderosa. Los que viven ahí son gigantes como Anac. Ante ellos nos veíamos tan pequeños como grillos. Además es un lugar donde no se puede vivir. Es tan malo que la gente se muere como si se los tragara la tierra. Estos espías hablaron sin fe. Ellos ignoraron la promesa de Dios. Ellos ignoraron la promesa de Dios. Para cualquiera con 2 dedos de frente, lo que ellos dijeron era verdad. Ellos dijeron exactamente cómo era, había gigantes. Miren, hermanos, Dios mismo dijo que había 7 pueblos más fuertes que ellos. Dios lo había dicho. Pero si ellos hubieran tenido en cuenta la palabra, Dios dije, yo iré delante de ustedes y derrotaré a esos pueblos. Pero ellos se olvidaron de la palabra porque la palabra no estaba en su corazón. Si la palabra no está en tu corazón, tú puedes declarar, decretar, hacer, patalear, todo lo que quieras, gritar, orar fuerte, nada no va a pasar. Lo que va a pasar que va a hacer que otros pierdan la fe también porque van a ver que nada no pasa. Tienes que trabajar por tu corazón. Entonces, estos hablaban sin fe. Y eso es el problema. Dan más valor a la experiencia humana que a la promesa de Dios.
Cuando uno da más valor a la experiencia humana que a la promesa de Dios. Y el diablo es un experto en recordarte las promesas de las experiencias de los fracasos de otros para robarte tu poca fe. Mira, aquel tenía lo mismo y mira qué pasó con él y aquel y aquel y aquel y de repente te llueven todos los nombres. Ese es Satanás queriendo aplacar la fe que quieres levantar. Cuando empiezas a trabajar por tu corazón, vas a tener una guerra. Pero pelea la buena batalla de la fe y vas a vencer. Estas personas, dice Números 14, 2 al 3, se quejaban contra Moisés y Aarón. Ese es el fruto de la incredulidad. Gracias a Dios en Paraguay nadie se queja. O es al revés, nadie no se queja. Basta con mirar 5 minutos la tele o escuchar un poco la radio o escucharte a ti mismo hablar. ¿Qué tal si hacemos un experimento y nos grabamos un día completo, después lo escuchamos el día siguiente sin decir nada? ¿Quién lo quiere hacer? Un voluntario. Después puede ir a peor, después grabamos los pensamientos, porque ya hay tecnología para eso, todo lo que piensan en un día. Y ahí vamos a entender qué hay en el corazón. Ahí vamos a entender qué es la alimentación que hay. Ellos murmuraron por su incredulidad. Ese es el fruto de la incredulidad. Ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto o en ese desierto. O sea, la incredulidad daba a su corazón una fe de muerte, una fe de derrota. Qué terrible, ¿no? Ellos decían, vamos a morir, ojalá en este desierto, para no ir a morir allá. O sea, se negaron a entrar en la tierra. Ellos se negaron. No vamos a entrar ahí. Ahí hay gigantes. Y ellos empezaron a mentir diciendo que es feo. Por su miedo, por su incredulidad. Y se negaron a entrar. Preferimos morir acá y murmuraron toda la noche contra Dios y contra sus líderes. O sea, ellos decían, ¿para qué vamos a entrar en el territorio? ¿Solo para que nos maten a todos y se lleven de esclavos a nuestras mujeres e hijos? Mejor regresemos a Egipto. Yo creo que esa es la fe general que hay en nuestra nación. Y lastimosamente, en gran manera en la iglesia. Es la fe negativa, la fe de un corazón incrédulo que lleva al fracaso, a la ruina. Números 14 del 21 dice, yo soy Dios y mi fama es conocida en toda la tierra. Una cosa te juro, ninguno de los que vieron los milagros que hice en Egipto y en este desierto verá el territorio que les prometí.
Ellos hablaron mal de mí, me pusieron a prueba muchísimas veces y no me obedecieron. O sea, todo eso es la secuencia de un corazón incrédulo. Un corazón que no tiene la palabra en su corazón. Ellos no creyeron la promesa porque la promesa era clara. La promesa Dios la había repetido varias veces. Estaba ahí. Solo tenían que creerla y obedecerla. Y esa fe iba a entrar en su corazón por la comunión que Dios quería tener con ellos. Pero ellos se negaron a tener esa comunión. Porque la fe viene por el conocer, por la comunión, por la intimidad. Por eso yo creo que tenemos que dejar de hacer muchas cosas que hacemos y empezar a nosotros, cada uno, a entrar en intimidad con Dios y orar de verdad. El único que está en ese lugar es Dios, ya te está esperando que tú ores. Deja de responsabilizar de tus fracasos a otros y busca a Dios de verdad y vas a ver cómo se resuelven las cosas. Sigue diciendo. Ellos hablaron mal de mí, me pusieron a prueba muchísimas veces y no me obedecieron. Todo el resultado, la secuencia de la incredulidad. Eso Dios está hablando, que ellos no iban a entrar. O sea, su fe negativa llegó a que Dios, después de muchas veces, Dios dice muchas veces, se llenó el vaso, como uno diría. Y Dios dice, ahora ya no. Pero hace una diferencia. Sigue hablando Dios. Pero Caleb, mi servidor, no fue como los demás, sino que creyó en mi promesa. Caleb creyó en mi promesa. Caleb estuvo caminando con los otros 11, recorriendo la tierra, mirando todo, viendo los mismos gigantes, viendo las mismas murallas, viendo los 7 pueblos más fuertes que ellos, viendo todo. Tenía la misma inteligencia que los otros, pero tenía un espíritu diferente, dice la palabra, porque había en él una comunión íntima con Dios. Él conocía a Dios y él conocía la promesa y creía en lo que Dios había hablado. Y en eso se sostuvo. Y Dios dice, él creyó la promesa. Lo que a mí me preocupa, que hace tantos miles de años había mucho menos distracciones que hoy. Y entre todo un pueblo había 2 personas que creyeron. 2 de más de 1 millón que creyeron y entraron. Por eso entrará junto con sus hijos en el territorio prometido, donde ahora viven los amalecitas, los cananeos. Ustedes por su parte irán mañana al desierto en dirección al mar de los juncos. Caleb creyó en su corazón en la promesa.
porque era un hombre de comunión. Capítulo 14, verso 8. Un corazón que cree en las promesas habla conforme a las promesas, por encima de las circunstancias. Un corazón que cree en las promesas habla conforme a las promesas. O sea, si tú crees en la palabra de Dios, hablas conforme a la palabra, por encima de las circunstancias que estás viviendo. ¿Es una guerra? Claro que es una guerra. Dice ahí siempre habrá abundancia. Eso decía Caleb, de alimentos. Eso eran las palabras de Caleb, a diferencia de las palabras de los otros espías que hace rato hablé. Caleb dijo, Dios nos ama, nos ayudará a entrar en él y nos la dará. Lo importante es que no se rebelen contra Dios, ni tengan miedo. Había miedo, había rebeldía contra Dios, había incredulidad. Y él dice, no hagan eso. Dios nos ama. Él nos va a dar esa tierra. O sea, se dan cuenta que los otros en realidad estaban huérfanos en su corazón. Estaban huérfanos espiritualmente. Ellos no sentían que había alguien que iba a pelear por ellos. Ellos no sentían que tenían un padre que era todopoderoso. Ellos sentían que ahora ellos estaban en un callejón sin salida con 7 problemas más grandes que ellos. Y estaban escogiendo dónde era mejor morir, o a espada de los enemigos o en el desierto. Pero Caleb sabía que tenía un padre, conocía el músculo del padre, sabía que era todopoderoso y sabía que los amaba. ¿Cómo lo sabía? Por la comunión y por la fe. Por la palabra que creía. Espero que esto baje a nuestro corazón hoy, para creer. Será muy fácil vencerlos. Será muy fácil vencerlos. Porque ellos no tienen quien los cuide. Nosotros, en cambio, contamos con la ayuda de nuestro Dios. Aleluya. Qué tremenda palabra. Me impacta eso en gran manera. Tienes que empezar a dimensionar eso. Si Dios es tu Padre y vienen los ataques espirituales, vienen demonios a querer atacarte, vienen problemas a querer atacarte, tienes que entender que tú tienes quien te cuide. Tú tienes quien te da la victoria. Pero mientras tienes un corazón huérfano, piensa que estás solo y vas a ser derrotado. Quiero volver a leer eso. Será muy fácil vencerlos.
Ahora piensa en esa dificultad con la cual está luchando. Porque ellos tienen quien los cuide. Nosotros, en cambio, contamos con la ayuda de nuestro Dios. No tengan miedo. Después sigue hablando Dios y dice, yo soy Dios y mi fama es conocida en toda la tierra. Una cosa te juro, ninguno de los que vieron los milagros que hice en Egipto y en ese desierto, o sea, ninguno que pasó las pruebas de la fe, la escuela de la fe y nunca creyó, verá el territorio que les prometí. Ellos hablaron mal de mí, me pusieron a prueba muchísimas veces y no me obedecieron. Pero Caleb, mi servidor, no fue como los demás, sino que creyó en mi promesa. Necesitamos un cambio en nuestro corazón. Un cambio en la alimentación de nuestro espíritu. Nadie te va a venir siendo adulto con cucharita a alimentar. Tú tienes que buscar a Dios. Y yo te digo, no vas a ser tentado, vas a ser frenado. Tienes que determinarte de buscar con todo tu corazón a Dios. Y te va a costar todo. Pero los beneficios van a ser más allá de tus capacidades. La victoria va a ser grande. Que la promesa de Dios y la comunión con Dios sea nuestra fuente única de alimentación de nuestro espíritu. Para que podamos creer así. Mira, uno vio gigantes. Un grupo vio gigantes. Vio murallas imposibles de vencer. Vio 7 pueblos más fuertes. Y el otro que vio la promesa, vio a Dios Todopoderoso. En otras palabras, vio lo mismo, pero con los ojos de Dios. Vio las mismas dificultades, pero vio ya la solución, porque sabía que Dios cumple sus promesas. Está maravilloso. Oremos. Vamos a ponernos de pie. Querido Padre, por nuestra boca sale el diagnóstico de lo que realmente somos, de lo que hay en nuestro corazón. Y a veces esperamos algo mágico, alimentándonos mal todo el día queremos que salga algo bueno y eso no va a pasar. Porque también tú eres un Dios de orden. Ayúdanos a desechar toda la basura espiritual que contamina nuestro espíritu y nuestra alma. Y a empezar a entrar en comunión contigo, Señor. Danos un corazón que te anhele, que te busque, que te conozca, que te crea, que crea en cada promesa que está en la palabra de Dios. Danos la fe de Caleb, Señor. Danos la comunión que ellos tenían contigo. Danos la determinación
de cambiar las cosas en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén.